Eduardo Toto Salvio, futbolista. Las redes sociales, eso que cambie todo. Hoy todo jugador está muy pendiente de las redes. Me sienta Gaby Heinze, me dice, si vos no te empezás a cuidar ahora, vas a ir a Europa y te van a dar un bolón en el culo. Yo llego a Europa, al Atlético, y me dicen que tenía que bajar 4 kilos. Lo leo como rival, lo ves y que... Era la época que Leo agarraba la pelota en su arco y se pasaba todo el equipo. Y perdimos 5-0. Yo le decía al del Porto, mirá, tengo que ir a hablar con Benfica. Me dice, no, si vos vas a hablar con Benfica, Porto no venís. Benfica es el amor de mi vida. Es lo más por su gente, por el club, por cómo son, la ciudad. Benfica era parecía el Real Madrid. Boca es un mundo fuera de lo normal en lo que es el fútbol. Yo siento que fui más reconocido jugando en Boca que jugando en la selección. Me lesioné cruzado porque la cabeza no estaba bien. Y cuando volví se venía el estadio abajo. Y yo entré entre lágrimas porque no podía creer que todo el estadio me ovacione así. ¿Cómo es el Cholo? ¿Cómo era sentarse a negociar con el consejo? ¿Quién es Sampaoli en tu vida? Es como un broche de oro la carrera, el título con Lanús. Estoy muy feliz de estar en Lanús, con toda mi gente, la familia cerca, de haber vuelto, ganado una Copa Internacional. Pero yo quiero más, no me quiero conformar. El Fútbol Podcast. La voz de la pasión. Eduardo Toto Salvio, futbolista, bienvenido al Fútbol Podcast. Gracias, chicos, gracias. Muy agradecido de estar acá y compartir este tiempo con ustedes. Qué grande. ¿Cómo estás, Toto? Bien, contento por haber terminado un gran año, tanto en lo personal como en lo colectivo con el equipo. ¿Cómo arranca tu vida con el fútbol? Tu infancia incluso. Y yo empecé en el Baby Fútbol, en Sarmiento de Entrevías, en Avellaneda, que era el club de barrio a 2 cuadras de mi casa. Y arranqué a los 4 años ahí, hasta que cuando tenía 7, una persona del Club Lanús me fue a ver, o sea, a mí y a mi mejor amigo, y nos llevó a Lanús. Y ahí arrancamos, jugábamos los sábados al Babi y los domingos en Lanús. ¿Desde los 7 años en Lanús? De los 7 en Lanús. Toda una vida. Sí, ya tuve una vida. ¿Y a quién tenías de referente, por ejemplo, cuando eras chico? ¿A quién mirabas? ¿A quién te gustaba mirar? No, y en Lanús fui creciendo. Fui creciendo a la par de, por ejemplo, de los categorías, no sé, 88, 87, 86 de Lanús, que fueron una camada muy buena. Por ejemplo, la categoría 86 de Lanús fue buenísima, donde estaba Valery, Friedler, Sí. no sé, Campeón. Biglieri, Lagos. Después en la 88, bueno, en la 88 llegaron montones de jugadores a primera, montones. ¿Seba Leto estaba en cuál? Leto creo que es, no sé si 86 o 85. Ah, mira, perfecto. Sí, estaba Archubi, después también. Seba Blanco. Bueno, Seba Blanco, 88, Dobeta, El Aucha, Quintana, Nico Ramírez Cano. Muchísimos jugadores de 88 y yo fui creciendo con ellos y el Pulpo González que es muy amigo mío también, lo tengo que nombrar si no después me mata el Pulpo. Pero nada, fui creciendo a la par con ellos y de a poquito haciendo mi camino ahí en el club. Ahora, ¿cuál es el secreto de Lanús? ¿Cuál crees vos que es? Habiendo sido parte de los chicos y siendo hoy parte de los referentes. Y yo creo que es un trabajo que viene haciendo el club durante muchísimos años. Recién estuve nombrando muchísimos jugadores que fueron saliendo y seguro me olvidé de muchos más. Pero es un trabajo que el club va haciendo durante muchos años. Creo que el club tiene mucho sentido de pertenencia y todos los chicos quieren estar ahí. Yo, por ejemplo, en mi caso, hubo una época donde mis viejos trabajaban en el club, le habían dado trabajos ahí mi viejo era canchero, mi vieja trabajaba le daba como las meriendas a las inferiores y yo me pasaba todo el día ahí. Claro. Me pasaba todo el día. Iba a la mañana cuando estábamos, no sé, en vacaciones del colegio, iba a la mañana y me quedaba. Entrenábamos como a las 5 de la tarde. Iba con mi mejor amigo que es Brian. Íbamos y nos quedábamos ahí. Después tal vez iba Guido Pizarro, que también Guido Pizarro lo conozco desde muy chiquito.
Y íbamos súper temprano y pasábamos todo el día por todo el club dando vueltas. Y yo creo que esas cosas también las genera un poco por cómo te tratan, cómo te cuidan siempre. Y la verdad, uno va creciendo ahí y después es difícil también irte, ¿no? del Claro. club. ¿Y sigue pasando eso de que los pibes se pasan todo el día en el club? Sí, sí, yo conozco muchísimos chicos que... A ver, Lanús es un club social Claro. y hay muchísimas actividades. Y no solamente los chicos, sino que a la gente le gusta ir. Yo tengo a mi vieja que un montón de veces va al club a caminar, a ver tal vez otras actividades. La fortaleza es verdaderamente por el predio que tiene, más que Sí. porque la cancha en sí es una cancha difícil, ¿viste? Sí, sí, pero es por todo lo que hay dentro. Como la Desde ciudadela que entrás, tiene. sí, Impresionante. caminás, te vas adentro, hay un montón de cancha de tenis, de pádel, está el polideportivo, que hay montones de deportes. La verdad, Lanús es familia. Tremendo. Eso es lo que es Lanús para mí. ¿Y no pasaba eso por ahí 20 años para atrás? O sea, ¿qué encontrás de diferente en el club de cuando vos eras chico al presente de hoy que de No, y el club fue creciendo muchísimo, tanto en instalaciones, en la forma de trabajar. Lo puedo ver ahora en mi vuelta al club, ya hace Claro. más o menos un año y medio. Lo noto día a día, de las cosas que fueron mejorando, no solamente en la estructura, eh, en todo, cada detalle Lanús fue mejorando y creo que por eso Lanús también en los últimos años siempre está compitiendo y ya salió campeón muchísimas veces y siempre está a la altura. Hoy Lanús es un club que te obliga a competir y te obliga a ser protagonista. Y nosotros hoy, desde dentro, te puedo decir que no nos conformamos con llegar a lo más alto, sino que nosotros hoy competimos para darle títulos al club. ¿Está muriendo el concepto del equipo chico y el equipo grande en esto de que empieza a haber equipos que... Sí, es que está muy sientan en marcado, la está muy mesa? marcado primero quiénes son los equipos grandes y todo, pero al final ve los últimos años y Lanús está siempre ahí. Creo que no sé si Lanús es el club argentino con más presencias en competiciones internacionales últimamente, o no sé si es el que más tiene o el segundo, pero está ahí. Y venimos ahora de ganar una Sudamericana, ya la había ganado en el 2014. El año pasado llegamos semifinal de Sudamericana. Entonces, estamos siempre ahí. Final de Libertadores Final 2017. de Libertadores. Lanús compite, Lanús está ahí y Lanús pelea como un equipo grande. Tal vez cuando habla de Lanús, y sí, no es Boca River, pero Lanús cada año está ahí arriba peleando. Y tranquilamente puede mirar a los grandes cara a cara. ¿Se está achicando esa brecha de equipo grande con equipo chico? Y en lo que es competición, sí. O sea, creo que lo venimos demostrando. Lo venimos mostrando. Después Pero sí, hay en un montón general, de ¿no? cosas. Lo que es. A ver, Boca es un mundo. Vamos a tocar el tema Boca en un ratito. Fuera de lo normal en lo que es el fútbol. Obviamente que en eso no se pueden comparar, pero a la hora de entrar a la cancha y competir, no tengo ninguna duda que Lanús está a la altura de los más grandes y lo viene demostrando. ¿Todo el vestuario cambió de cuando vos eras un pibe a hoy que sos adulto? Digo, cambiaron las generaciones, redes sociales. ¿Es otro Sí, vestuario hoy el sí, fútbol? sí. Hoy las redes sociales, creo yo que hizo que cambie todo. Hoy los chicos están, no solo los chicos, todos jugadores están muy pendientes de las redes, muy pendientes. ¿Entrás al vestuario y agarras el teléfono? Sí, sí, ya todos, están prácticamente todo el tiempo en las redes, Mirá. todos los chicos, es como que necesitas esa aprobación constante de a ver qué dicen de vos, ¿entendés? Y tal vez cuando era pibe que o estaba por debutar o algo,
Y tenía la aprobación de mis compañeros, de mis viejos y, no sé, mi representante. La que importa. Era la que importaba. Y hoy no, hoy necesita la aprobación de todos. Creo yo que para mí está mal, pero no sé, es como que termina un partido y ves si vos podés creer que jugaste mal, pero si alguien en la red dijo que jugaste bien, tal vez te vas conforme, ¿Y qué sé yo. qué otra cosa ves que cambió de cuando vos eras chico en inferiores a la actualidad hoy de los jóvenes en inferiores? En cuanto al juego, al fútbol. Y yo creo que hoy, por ejemplo, el chico que sube a primera es como que, no sé, lo que siento hoy, como que está más, no sé si más relajado. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando subía a primera, primero que ni hablaba y segundo que es los más grandes me marcaban mucho, ¿viste? Yo era un pendejo y ellos eran de primera. Hoy no, hoy, que no sé si está mal, pero hoy los chicos suben a jugar con primera y te caen a patada, tal vez, ¿entendés? Y antes eso no pasaba. Te responden de golpe. Sí, te responden. Había derecho sí, de piso, Sí, ¿verdad, sí, chico? sí. Ahora no, los chicos están como más sueltos, ¿viste? Los chicos están... Claro. Sí, Pero tiene su lado bueno por ahí, tal vez eso de No, por ahí tener yo esa creo que tiene personalidad. su lado bueno, es que un chico lo pones en primera y tal vez te rinde mejor de lo que tal vez te rendía antes. Porque antes, qué sé yo, no sé, pasaba que... obvio que todavía puede seguir pasando en algunos casos, pero tal vez los chicos antes tenían como cierta vergüenza o miedo de hago esto y me van a decir algo. Hoy como que siento yo que los chicos al estar más relajados, si tienen que ir a primera y hacer la jugada de su vida o intentar, la hacen sin problema. Claro. ¿Y a vos te costó el debut, esa parte tuya cuando debutás y arrancás en primera? ¿Te costó esa parte o ya venías arrastrando por ahí? No, yo tuve un par de entrenamientos antes de pertenecer al plantel, tuve un par de entrenamientos, no muchos, pero algunos entrenamientos con primera que en ese momento Cabrero y Subeldía me llevaban a entrenar un par de veces. A un Lanús campeón. Sí, que fue ese el Lanús campeón. Pero después cuando Ramón deja de ser el técnico, que agarró Luis y Subeldía ahí me lleva a pretemporada. Ahí yo, la verdad, yo ya quería jugar en primera. O sea, yo estaba haciendo mi primera pretemporada, pero yo en mi cabeza era, no sé, en el torneo arranca y quiero jugar, y quiero jugar, y quiero jugar. Y las dos primeras fechas ya estaba con el plantel, pero me bajaron a reserva. Jugué las dos primeras fechas en reserva. Y la tercera fecha fue con Boca, me convoca, era mi primera convocatoria en primera, y quedaba un jugador libre del banco, quedaba uno fuera del banco quedaba. Y dije, bueno, es mi primera convocatoria en la Bombonera, voy a quedar yo. Y no, y quedó, me acuerdo, lo habían dejado fuera del banco a Germán Cano y Subeldía me lleva al banco. Y ahí debuté contra Boca. Ahí Debutaste en la Bombonera. debuté en la Bombonera. Bombonera. Ahí arranqué mi carrera, por decir. Y la siguiente fecha jugamos contra Argentino Junior de local. Entré los 45 minutos del segundo tiempo. Y la quinta fecha jugábamos con Independiente en cancha de Racing, que Independiente estaba haciendo de local Claro. en cancha de Racing. Jugué titular y nunca más salí. Mirá. Gracias a Dios. Ahí tuve como esa suerte entre que... A ver, yo siempre digo que la suerte o la oportunidad te agarren preparado y trabajando. Porque si no, puede llegar la oportunidad, pero pasa la oportunidad. Total. Creo yo que me agarró preparado, me agarró trabajando. Y tuve esa suerte que siempre tenés que tener en el fútbol, que Valery tenía pubalgia. Justo Diego se había lesionado y bueno, aproveché mi oportunidad. Después de ahí nunca más salí. Uno está pendiente de... A ver, uno nunca le desea la lesión a un compañero y menos lesiones así dolorosas, traicioneras y demás, pero también suponen oportunidades para uno. El fútbol es un deporte colectivo, quizá el más individualista en ese sentido.
Sí, pero es que vos tenés que estar preparado. Porque como te digo, vos no sabés cuándo se va a lesionar uno o si en el próximo partido lo echan a tu compañero y vos no sabés lo que puede pasar. Claro, Y las oportunidades llegan en un momento y vos tenés que estar preparado. Claro. Porque obviamente que cuando uno no juega o está de suplente nos enojamos, nos ponemos mal. Pero lo peor que podés hacer es dejar de entrenar o por estar enojado o Claro. entrenar peor. Porque no sabés cuándo te toque. Y si te toca ya el siguiente y el técnico vio que, no sé, que estabas en cualquiera o no estabas preparado porque estabas enojado, pasó la oportunidad y vas a seguir. En cambio, si te agarra preparado, te agarra metido, enfocado, y bueno, ahí seguramente vas a poder aprovechar mejor la oportunidad. Toto, ¿te tomaste siempre al fútbol así, como una profesión, como tu laburo, con responsabilidad? Sí, Escuchándote, digo, no, desde muy chico, pero siempre siento que siempre jugué con muchísima presión también. ¿por qué? Y no sé si esa presión hizo que como que me vaya superando o vaya mejorando en todo. Sentía como que todo lo que hacía siempre podía dar más. Como que si metía 2 goles, buscaba por qué no hice 3, Ah, claro. por ejemplo. Autoexigencia total. Sí. Y yo creo que fue un poco por mi personalidad, fue un poco por la gente que me rodeó. Por ejemplo, en Benfica, no sé, tenía Jorge Jesús, que para mí es el mejor técnico que tuve y es, sin duda para mí es de los mejores del mundo. Y era una persona súper exigente, súper exigente. Tan exigente como era en el partido, en los entrenamientos. Y no podías relajarte un segundo. Y yo creo que él hizo también que yo sea el jugador que soy hoy en día. ¿y sos autoexigente a esta altura de tu carrera como lo eras cuando eras chico? Sí, O sea, sí, ¿te sí. seguís exigiendo de la misma forma? Sí, ¿Y a los demás les exigís también o no? sí. Hoy, al ser de los más grandes, hablo más o me enojo más. Tal vez antes me enojaba, pero no transmitía tanto. Hoy sí, hoy me enojo, puteo, no sé, los vuelvo locos a los chicos. Pero en tu carrera a esta altura Pero yo seguís- me exijo muchísimo. Claro. Por ejemplo, trato de cuidarme lo máximo. He sufrido lesiones graves, por ejemplo, de rodilla, cruzado. Y es como que siempre que me pasaba eso, siempre decía, esto no puede pararme, porque me pasó una vez un cruzado, me pasó otro y yo, claro, la primera semana lloraba, pensaba, no voy a... Ahora o van a decir que no soy el mismo. Entonces, no, yo digo, esta semana voy a llorar todo lo que tenga que llorar, pero a partir del lunes que viene, nadie va a entrenar más que yo. Y así, y me ponía eso, era mi foco, y entrenaba, y hoy, a día de hoy, entreno todos los días, y si tengo libre, entreno. Por ejemplo, hoy nos levantamos con mi mujer así de la pared y entrenamos. Claro. Y ahora, bueno, ya tengo el día, por ejemplo, por decir Ganado. el día así, ya entrené, y tengo que hacer, dejo todas las cosas para hacer después. Yo ya entrené. Ahora, Toto, Pues en yo eso de la cabeza, en la lesión y el llanto, ¿vos lo trabajabas con vos o tenías a alguien durante tu carrera, algún psicólogo o algún acompañante así emocional para poder... Muchas veces fui usando fortalecerte? los psicólogos que estaban en el club, tanto en Benfica, en Boca. ¿Te sirvieron? Bueno, ahora en Lanús, en Pumas también tuve. Y sí, me sirvieron mucho. Son Me clave. sirvieron mucho porque también tuve episodios de que, por ejemplo, no sé, tuve en un momento en Boca, cuando me lesioné el cruzado, yo estaba pasando un momento personal malo. Y vos me preguntás a mí, ¿pero estabas entrenando bien? ¿Te estabas cuidando con la comida? ¿Estabas descansando bien? Yo hacía todo. Yo me dormía temprano. Yo no salgo de joda. Duermo temprano. Como bien. Entreno, no sé, por las tardes. Y fui y me lesioné el cruzado. Y me lesioné el cruzado porque la cabeza no estaba bien en ese momento. Claro, Entonces, para mí es un apoyo muy importante que... A ver, que lo tenemos que tener todos, no solamente los jugadores, pero bueno. Seguro.
En este caso, el jugador yo creo que es muy importante. Y más que nada ahora también con todo esto, volviendo a lo de las redes, hoy el jugador necesita ese apoyo, necesita tener a alguien con quien descargarte. Porque hoy es eso, hoy muchísima gente se sienten con la libertad de que detrás de una pantalla te pueden decir cualquier cosa y nadie sabe el quilombo que vos tenés en tu casa o en tu vida, lo que sea, y a uno lo termina afectando. Es fundamental la mentalidad, sobre todo en un deportista, ¿no? Que también compite, ¿no? Sí, es muy, muy importante. Muy importante. Y creo yo que al final los que son más fuertes de acá muchas veces terminan haciendo la diferencia. Porque vos podés estar bien físicamente, como te digo, cuidándote, estar hecho un toro y si no estás fuerte acá, te terminás lesionando, te sentís hasta cansado, te duelen las piernas. Pues yo creo que acá esto es todo. Después va a haber chicos que seguramente puedan hasta tener 1 o 2 kilos más y la están rompiendo igual. ¿Tuviste compañeros que no pudieron superar momentos y que decís verlo desde afuera? Sí, y como medio apiadarte incluso. No, sí. Tuve muchísimos compañeros que, por ejemplo, que yo sentía que tenían un potencial increíble y que nunca lo pudieron, se terminaron quedando, nunca lo pudieron mostrar. O llegaron a un nivel que tal vez, no sé si se terminaron conformando, pero que vos decís, no, son jugadores, podría decir mucho porque se viene mucho a la cabeza, pero jugadores con una técnica. Talento. Que vos decís, este te pasa cuando quiere, hace, o sea, si él quiere, te gana el partido, por ejemplo. Y vos ves y como que mucho no le importa. Claro. ¿Entendés? O andás a ver lo que pasa en su cabeza. Total. Tal vez hay cosas que uno no se termina enterando y el chico tiene algún tipo de problema y por eso es que no rinde al máximo. Volviendo a tu carrera, jugás en Lanús y después te vas rápido a España, ¿no? Sí, jugué 1 año y medio en Lanús, fueron 3 torneos y ahí ya me voy al Atlético de Madrid. ¿Te sentías preparado para ese salto? Me sentía preparado, pero tuve que hacer un cambio que para mí fue un cambio importante porque sentía que no iba a poder continuar en Europa y que yo llego a Europa al Atlético y me dicen que tenía que bajar 4 kilos. Yo digo, ¿cómo voy a bajar 4 kilos si en Lanús corro para todos lados, no me canso? Yo sentía que volaba. Y, ¿cómo iba a bajar 4 kilos? Aparte, realmente comía muy mal. Por ejemplo, no sé, tomaba Coca-Cola todos los días. Claro. Comía fideo todos los días. No tenía cierta como la información. No era voluntad, sino que no tenía esa información tanto de nutricional. Y yo sentía que como me alcanzaba tal vez en Lanús, era lo que estaba bien. ¿Qué edad tenías ahí cuandoÍ tenía 19. Llegás a Madrid, Atlético de Madrid, con 19 años. ¿Solo vas? Sí, ahí voy solo con mi repre. Y nada, llego y me dicen que tenía que bajar de peso. Yo no comía ni una lechuga, comía en ese momento. Y además, 4 kilos es bastante. por eso, y tuve que empezar a hacer ese cambio. Yo ya había ido cuando estando en Lanús ya había ido a la selección mayor que me había llevado el Diego. Claro. Nada, y en esa época también se me juntó esto de Atlético de Madrid, había ido a la selección y Heinze, tengo una anécdota que hoy agradezco que me haya dado esa charla, pero en su momento no lo agradecí, creo que por 3 años. Mirá. Pero me pasó que estábamos, por ejemplo, en el avión, estábamos yendo a... ¿Se acuerdan cuando jugamos contra Brasil en Rosario? Sí. Bueno, y después de esos días íbamos a jugar en Paraguay. Claro. El 1-3 en Rosario. Sí, y después íbamos a jugar en Paraguay y en ese viaje a Paraguay yo tenía 18, 19 ahí en ese momento. Y
nada, me senté solo, obviamente que no hablaba con nadie, pues tenía vergüenza, tenía un cagazo. Y me senté solo, estaba en el avión y estaba comiendo, nos daban unos sanguchitos. Y se me sienta Gaby, Heinze, y como yo en ese momento sentí que me estaba cagando a pedo. No se come en el avión. No, ¿qué estás comiendo? No sé qué, yo, Gaby, estoy comiendo lo que nos dan, o sea, como todo. Claro, soy un pasajero de un No, avión. Y él me dice, ¿vos querés jugar en Europa? Le digo, sí, obviamente. Vos empezás a cuidarte de ahora, porque jugadores como vos, vi un montón. Si vos no te empezás a cuidar de ahora, vas a ir a Europa y te van a dar un bolón en el culo. Mirá. Por eso empezá a cuidarte desde ahora. Porque hay jugadores, tal jugador, no sé qué. Yo, claro, medio de la forma como me lo dijo, yo creo que yo tenía ganas de llorar ahí en el avión. Y me lo tomé, o sea, yo obviamente no dije nada, obviamente ahí me empecé a cuidar, pero me lo había tomado mal por la forma como me lo dijo. Pero la verdad que pasaron 2 o 3 años y a día de hoy agradezco que me haya dicho eso. Porque hizo que yo cambie. Después fui a Atlético de Madrid con lo del peso, empecé a cuidarme y desde ahí, obviamente que después en Atlético de Madrid llegué, estaba Forlán, no tenía un gramo de grasa. 2 horas antes en el gimnasio, estaba el Kun que entrenaba a morir, estaba, no sé, Simao Sabrosa, la Perla Reyes, y eran jugadores que yo digo, yo quiero ser como ellos. O sea, En paz descanse la Perla. yo quiero ser jugadores como ellos. No quiero volver. Claro. Y de ahí, nada, estuve, gracias a Dios, empecé a mejorar, empecé a tener mejores hábitos. Por ejemplo, dejé la Coca-Cola hoy, ni me interesa tomar un vaso de coca. Mirá. Nunca. Hoy tengo otros hábitos que hicieron que pueda estar prácticamente 10 años en Europa. Pero ese paso del jugador argentino, en este caso vos, al fútbol europeo, sí es un paso importante, cuesta por ahí ese primer... Sí, cuesta y es un paso recontra importante. Pero depende también de uno, viste, lo preparado que vayas. Claro. Porque viste que está siempre eso de que el jugador sudamericano o el jugador argentino tiene que ir a Europa, pero primero tiene que demostrar si puede jugar en Europa y recién ahí se tiene que ganar su lugar. Es como que muy difícil, viste, que te compren y vayas y ya vayas a jugar. Sí. Pero depende también de uno, ¿entendés? Ya, no sé, por ejemplo, a mí me tocó hasta hace poco jugar con Julito Soler en Lanús. Que ahora está Y en vos lo Inglaterra. veías al chico súper profesional, pero más profesional que la mayoría en el equipo. Mirá. Recontra profesional, y vos lo veías el chico 2 horas antes, metido en el gimnasio. Y bueno, pero vos ves, el chon de Lanús, ¿de dónde fue? Está jugando en la Premier League. Sí. Y esas cosas son son esos detalles que son día a día, porque obviamente que cuenta la constancia. Son detalles que después hacen que vos termines jugando en las mejores ligas, Claro. en los mejores equipos. Porque jugadores con buenas condiciones está lleno. Acá en Argentina está lleno. Pero hoy no alcanza con buenas condiciones, con buenas cualidades. Hoy el jugador tiene que ser, para ser alguien muy importante, tenés que ser muy profesional. Y tenés que tener muy claro las cosas que querés, o sea, las prioridades. Porque hoy con todas las cosas que tenemos a nuestro alcance, muchos chicos o muchos jugadores se terminan perdiendo. Claro. Toto, vos llegás antes que el Cholo. Sí, ¿no? antes que el Cholo. Yo tuve mi primer entrenador en Atlético de Madrid fue Quique Sánchez Flores, que después yo me voy un año a préstamo a Benfica. Claro. Volvés y después volvés a Benfica. Vuelvo a Atlético de Madrid con Manzano, estaba en ese momento. Y ahí, bueno, se va Manzano al poquito tiempo y viene el Cholo. Y ahí ganamos una Europa League. Con Quique Sánchez Flores también había ganado una Europa League. Claro. Sí, Contra el Fulham, ¿no? Al final. contra el Fulham. Los dobles de Sí. Forlán, ahí son... Sí, Sí. sí. Sí, 2-1 fue. ¿Cómo es el Cholo? ¿Lo conociste Ah, mucho? sí, ¿Hablaste? No, sí, muy intenso, muy intenso.
Pero sí, es una persona que se puede hablar, te da pie a que vos seas escuchado, ¿viste? Pero es una persona que tiene el fútbol presente todo el día y que te va a exigir al máximo todo el tiempo. Cambió el club, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, en esto de que vos estuviste justo antes de Desde que Simeone. llegué hasta ahora, hasta lo que puedo saber a día de hoy, totalmente otro club, no otro equipo, otro club, totalmente diferente. ¿En qué? Lo cambió todo, o sea, fue Elite. todo. Sí, sí, sí. Cuando llegué, bueno, habíamos ganado una Europa League y habían jugadores de renombre y todo, pero la estructura del club, el centro de entrenamiento, no era lo que soy. Claro, no dijo Emin Suba que la ducha era No. un cañito. Sí, 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 sí. Y ahora, Sí, no, a mí me Claro. pasó que cuando yo voy a préstamo a Benfica era 1000 veces mejor. claro, la O sea, NASA. Benfica era, por decir, el Real Madrid. Mirá. Y yo dije, como que me pareció, o sea, muy raro ese cambio tan grande de Atlético a Benfica. Claro, después cuando volví a Atlético Madrid ya se veía que las cosas iban cambiando y nada, a día de hoy es top el Atlético Madrid. Y en cuanto a la liga en España, ¿se nota en la cancha por ahí la diferencia de 2-3 equipos frente al resto que siempre se dice, siempre ganan por ahí los mismos, parecidos? ¿Se nota en la cancha eso o hay un nivel de competitividad No, podés igual muy grande? Pero podés competir, obviamente, pero sí tienen jugadores de otra calidad. A ver, no de otra calidad, sino que yo siempre digo que deciden de otra forma, que es lo que cambia todo. Porque muchas veces pueden haber jugadores en Osasuna, en Getafe, con una técnica impresionante, pero al final la toma de decisión es todo. En el fútbol estás tomando decisiones constantemente. Todo el tiempo es una toma de decisión. Salgo, no salgo, la paro así, la paro de otra forma, corro, no corro, salto, no salto, me tiro. Es todo el tiempo. Y yo creo que eso en la toma de decisiones muchas veces donde hacen la diferencia. Porque siempre el hincha, por ahí que ve, dice siempre gana lo mismo. Pero por ahí el nivel de competitividad para ustedes que juegan es altísimo. No, sí, pero bueno, mira, en Atlético que llegó el Cholo ganó ligas y vos ves que compite a la par con Atlético, con Real Madrid y con Barcelona. Él compite, o te juega en Champions contra el Bayern Múnich, contra el City o el que sea, y el Atlético está ahí. Obviamente que hoy el Atlético, a comparación de cuando estuve yo, sí, puede tener mejores contratos con los jugadores, puede invertir, no sé, 100 palos por Julián Álvarez. Hoy el Atlético de Madrid tal vez puede invertir muchísimo más y estar más cerca de lo que es Real Madrid y Barcelona. Pero también eso te lo da la forma de entrenar del Cholo, como lo que él le transmite al equipo. Para mí eso cuenta muchísimo. ¿Sentiste impotencia alguna vez en una cancha contra algún rival? Sí, sí. Sí, me tocó un partido en el Camp Nou. 2 veces en el Camp Nou. Una hace no tanto había ido con Pumas y sí, nos dieron un paseo. Te da impotencia porque vos no ibas a tocar la pelota nunca. Vos decías, loco, no la pierden estos tipos, ¿entendés? Y vos decías a veces, bueno, vamos a salir a presionar. Y es peor porque salís y te pintan la cara. Entonces decís, bueno, metemos todo atrás y ellos no se desesperan encima. No es que vos te metés todo atrás y bueno, terminan tirando un pelotazo y la pierden. No, dan la vuelta 3 millones de veces si es Me necesario. imagino que para ahí es una semana de trabajo tremenda para que no pase. Sí. Decir, para este partido no va a pasar y llegás. No, y no ves. Otra me tocó también Atlético de Madrid con Barcelona, que era la época que Leo agarraba la pelota en su arco y se pasaba todo el equipo. Y perdimos 5-1, 5-0. También ese día, una impotencia. Vamos a hablar seguro de Leo como compañero, pero Leo como rival, ¿lo ves? Y que... No, es impresionante. O sea, no. ¿Te reís?
No tenés chance, o sea, por eso también es un poco, a ver, es un jugador súper, súper completo. Pero vos ves que hace todo bien. A veces vos pensás, está caminando como... No, pero está caminando por algo, está caminando. O sea, no es que de él como que está viendo todo y esas tomas decide siempre bien, ¿entendés? Sabe cuándo jugar en corto, jugar en largo, encarar, no encarás, todo. Grande. Es impresionante. Tenerlo de compañero, ni te digo, pero de rival es impresionante. Me imagino vos de golpe de extremo derecho y mirabas allá al lateral izquierdo y decías, pobre. Y amigo. El que va a sufrir hoy. Claro, No, claro. sí, olvídate. Pero bueno, tenerlo en contra, viste, muchas veces a mí me tocó que, no sé, habíamos jugado Benfica-Barcelona y claro, la típica jugada con Jordi Alba y claro, yo marcaba a Jordi Alba y el tipo me hacía jugada de lateral porque pasaba todo el tiempo. Claro. Y si yo no bajaba o en la primera que no bajaba y entraba porque es tan preciso los pases de él, en este caso de Jordi, que la pelota iba a entrar, seguro. Entonces prácticamente ese partido casi lo terminó jugando de lateral derecho. Era doble lateral, Claro. decíamos. Lateral bis. Sí. Pero Mencionaste al Benfica recién. ¿Por qué vas al Benfica? ¿Por qué llegas ahí a Portugal? Primero fui un año a préstamo, que estaba entre Porto y Benfica. Mirá, Yo. Sí. ¿tenías las dos ahí? Ahora... Sí, justo. Y me termino diciendo por Benfica. Benfica, fácil, Benfica se había contactado con Atlético de Madrid directamente. Y yo tenía la chance de ir a Porto por mi representante. Y claro, o sea, estaban como en la lucha entre ellos dos. Y Benfica en ese año era el último campeón. Y medio que estaba todo arreglado con Porto. Pero en ese momento el dueño del Atlético de Madrid me pedía por favor que vaya a hablar con Benfica. Y que después tome la decisión yo. Mirá. Y yo le decía al del Porto, mirá, tengo que ir a hablar con Benfica. Me dice, no, si vos vas a hablar con Benfica, Porto no venís. Y un poco así. Y nada, tuve que ir a hablar con Benfica. En ese momento también hablé con la gente de Porto. Hizo que Lucho González me llame por teléfono Mirá, para claro. convencerme y todo. Pero nada, una vez que llegué al club no quise irme nunca más de Benfica. ¿Crees que Ahí hablé con Rui Costa, que en ese momento era el director deportivo Claro. y nada, el otro año jugábamos Champions. ¿Quién estaba en Benfica ahí? Estaba Tacuara Cardoso, Saviola, Aymar. ¿David Luiz también estaba? David Luiz. ¿Amorim o no? Rubén Amorim. Amorim también. Nuestro capitán ahí en ese momento era Luisao. Claro. No, había muchísimos jugadores. Equipazo. Sí, muy buenos. Bueno, había ido Nico Gaitán, Claro. Franco Jara. Había un muy buen equipo. Nada, y ahí pasé ese año, que también estuve con Jorge Jesús, el técnico, y cuando me fue muy bien ese año, y yo Benfica tenía una opción de compra. Gracias. Benfica tenía una opción de compra. Y el técnico quería que yo siga en Benfica. El técnico me había dicho, Jorge Jesús, en su momento, me dice, yo estoy seguro que vas a estar muchos años acá en Benfica. Yo teniendo que volver al Atlético de Madrid. Y ahí, bueno, vuelvo al Atlético de Madrid, volví un año, pude jugar muchísimo más de lo que había jugado los primeros 6 meses. Ganamos una Europa League. Y ahí Benfica no hace uso de la compra, de la opción, pero sí después, al pasar un año, se volvieron a contactar y ahí me Claro. compró directamente. ¿Esa Europa League que ganan es contra el Athletic Club de Bielsa? Sí, de Bielsa. Claro. Sí, Con los goles de Falcao. ese año el Tigre la descosió. Impresionante, goles de Impresionante, todos los colores. impresionante. ¿Por qué Jorge Jesús el mejor entrenador de tu carrera y uno de los mejores del mundo? Para mí, también por cómo vive el fútbol. Una persona que lo vive con muchísima pasión. Súper, súper exigente.
y porque es una persona que con él no parás de aprender. Que yo creo que muchas veces pasa que los técnicos hoy dejan de enseñar o creen que porque estás en primera no es Ya que te la sabes sabes todo. todo, pero sí es más lo táctico, pero hay ciertos conceptos que el jugador no los aprende, no los termina mejorando. Vos podés ver muchísimos jugadores que decís, che, este no usa la pierna izquierda para nada. Y vos decís, ¿cómo puede ser que no use para nada la pierna izquierda? Está todos los días jugando a la pelota. Claro. Y bueno, son cosas. Jorge Jesús no. Jorge Jesús se tenía que quedar una hora conmigo, solo conmigo entrenando y se quedaba. Yo con él aprendí todos los movimientos, todos los conceptos de extremo, los aprendí todo con él. Porque él se quedaba conmigo, porque entrenábamos las diagonales atrás del central, todo el tiempo, movimiento de que vengo, voy, de que voy al espacio, o que hago tal movimiento para recibir y jugarme al mano a mano. Con él aprendí todo y también por su forma de ser. Eso creo que me fui superando, fui creciendo Mirá. en eso. Y él tiene muchísimo que ver en lo que fue toda mi carrera. Claro. Le agradecemos a Cabrales por este momento cafecito. Gracias, chicos. Y te quería preguntar de Benfica si se siente la maldición una vez que estás ahí. La famosa maldición de Bela Goodman. ¿Es cierto? No sé si es cierto, pero que está ahí, está ahí. El peso, la carga. A ver, en Benfica obviamente solamente se habla de eso cuando estás por llegar a una final o algo. Y a mí me pasó, perdimos 2 finales de Europa League con Benfica. Claro. Y cada vez que estábamos en semifinal o algo ya se empezaba a hablar y salía en todos lados, que la maldición, ¿qué pasará ahora en la final? No es que entro a la cancha pensando en la maldición. Pero te juega. Pero, qué sé yo, tal vez inconscientemente, ¿viste? O no sé, sé que la gente como que lo tiene muy presente, ¿viste? Y vos decís, no sé, yo me pongo a pensar, en la primera final que perdimos con Chelsea, el primer tiempo le dimos un paseo. Y nosotros yo me acuerdo, llegamos al entretiempo y Jorge Jesús nos dijo, eso que es súper exigente, nos dijo, quédense tranquilos, que este partido lo ganamos. Y es imposible que este partido si estábamos buscando baile. El Chelsea tenía unos jugadorazos, a Lampard, el Niño Torres, David Luiz, que ya estaba para ellos, Ramírez, Oscar, no sé. Y lo terminamos perdiendo por detalles, que yo creo que el fútbol siempre son por pequeños detalles. Claro. Terminamos perdiendo en el último minuto, en un córner, y después te pones a pensar, Sevilla, lo mismo, tuvimos un montón de oportunidades para ganar el partido y lo terminamos perdiendo por penales, donde el arquero de Sevilla en uno de los penales se adelanta como 2 metros y terminamos perdiendo. Injusto o no sé, pero aparte ese año también en la Europa League que perdimos con Sevilla, también habíamos hecho un campañón ganándole a la Juventus de Teve, Pirlo, Vidal. En Turín. En Turín. Que la final se jugaba ahí después. Y se jugaba ahí también. Y estaba Pogba. Tremendo. Tenían, tenían un equipazo. Bonucci, Chiellini, Buffon. Tenía un equipazo. Y nosotros le ganamos de local y empatamos en Turín. Y bueno, llegamos a la final. A ver, no te digo siendo favorito porque Sevilla, ya sabíamos lo que era Sevilla en la Europa League, que siempre llegaba, que siempre ganaba. Pero fue una lástima haber perdido eso porque habíamos hecho una campaña tremenda. Toto, ¿en el Benfica se vio tu mejor versión? Sí, yo creo que... Sí, en Boca también. En Boca tuve... O por ahí para vos. Sí. Creo que en Boca estuve en un nivel muy alto. También para mí estuve en un nivel muy alto en Benfica y no estaba yendo a la selección. Que fue más o menos en el
14. Pero sí, Benfica fue donde, viste como dicen ahora en su prime. Bueno, Claro. Buenísimo. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿qué tiene Benfica, que es un club, o se lo ve un club, que para los argentinos como que termina siendo un trampolín muy grande para después desarrollar por ahí también su carrera? No sé, te pasó a vos, le pasó a Di María, le pasó a Enzo Fernández hace poco, Gaitán que lo nombraste. ¿Qué tiene el club que va al argentino y rinde? el club primero es impresionante. Y Benfica, seguramente todos sabrán, Benfica es el amor de mi vida, lo más. Lo más para mí es lo más por su gente, por el club, por cómo son, la ciudad. Yo tuve la suerte de estar muchos años ahí y yo la pasé bárbaro ahí. Y el club, crecí muchísimo. El club te da todo. El club es, como dije antes, es como el Real Madrid. Y no exagero, es como el Real Madrid. Es un club de primer nivel que no tiene nada que envidiarle a ningún club del mundo, a ninguno. Un club que te da todas las herramientas, sea de estudio, sea eh, psicólogo, sea en el apoyo familiar. En el club pasa cualquier cosa y te responden. Siempre tienen gente que no tenés que hacer nada prácticamente. Tremendo. Y que vos tenés un problema, sea en una autopista, sea con tu nene en el hospital, y el club está siempre, está para cualquier cosa, para cualquier cosa. A veces, no sé, llegaba, por ejemplo, mi mamá a las 6 de la mañana al aeropuerto y gente del club la iba a buscar. No iba yo. Claro. O, por ejemplo, terminaba de entrenar y cada jugador tiene una tablet donde tenés que contestar algunas preguntas sobre el entrenamiento, cómo fue, y después tenés que responder si te quedas a comer en el club o no, y si querés que te lleven la comida a la noche al club. Y a las 6 7 de la tarde te llevan la cena. Y no te llevan para vos solo. Te llevan para vos, tu familia, tu amigo. Vos ponías, no sé, quiero dos platos de salmón, una de carne, 3 arroz, ensalada. Y el club, te juro, es top. Es increíble, es increíble. ¿Pero no pasa en otros? ¿Eso? No, eso, bueno, por ejemplo, a mí que me había tocado estar en Atlético de Madrid, no pasa. Claro. No pasa porque yo conozco y me contaron de muchísimos clubes y no pasa, no es un club. Pero además de todas esas cosas que te pueden ofrecer, sino que la calidad humana que hay ahí también. Cómo te hacen sentir, El ¿viste? amor de tu vida. Sí, cómo te hacen sentir. Creo O sea, que- también yo pasé como momento esto también tuve 2 lesiones de cruzado y yo tengo los recuerdos de los partidos cuando volví después de la lesión y, o sea, gracias a Dios soy una persona muy querida allá y me tienen siempre muy presente, yo también los tengo muy presente a ellos. Y cuando volví se venía el estadio abajo y yo entré entre lágrimas porque no podía creer. O sea, que todo el estadio me ovaciona así, después de volver, no sé, 6 meses sin jugar. Para mí fue tremendo. O todas las muestras de cariño que me dan, porque siempre el club, eh, siempre en las redes, siempre me tienen muy presentes ellos. Y para mí es lo más lindo. Siempre que puedo también voy a Portugal, voy de visita al club, al estadio. Siempre los tengo muy presentes. Dijiste que es el amor de tu vida, pero siempre confesaste ser hincha de Boca también. Sí. ¿O cómo fue tu vida en Boca? Pasando al tema Boca ahora. Y yo tuve de todo en Boca, porque Boca estás allá o no hay punto medio en Boca. Primero fue, fue una decisión sí, un poco difícil o no, tener que dejar Benfica por ir a Boca.
Pero justo había coincidido también que mis viejos estaban mal de salud y todo, y eso como que también me empujó a terminar de tomar la decisión. Pero nada, tuve momentos espectaculares. A ver, yo estando en Boca seguí yendo a la selección. Tuve momentos muy buenos. Terminé ganando 5 títulos. Y tanto en lo colectivo como en lo individual siento que me fue muy bien. Yo estoy convencido de eso. Pero bueno, como es Boca también, obviamente que la gente se va a acordar cuando, no sé, quedamos afuera con Santos en semifinal de Libertadores. Porque como te digo, Boca tiene eso. Boca, o estás allá o estás... Y es un mundo totalmente diferente a lo que Benfica, lo que Lanús, lo que es Atlético de Madrid o lo que es cualquier otro equipo. Lo que se vive en Boca no es normal en el fútbol, ¿entendés? ¿Por qué? Porque es un mundo, o sea, aparte. O sea, en Boca pasa algo mínimo, mínimo, mínimo y es una bomba. O todo el mundo todo el tiempo está hablando de vos. Por eso te digo, cuando va bien, sos vos. En la calle te ama todo el mundo prácticamente. Todo el mundo. A ver, yo siento que fui más reconocido jugando en Boca que jugando en la selección. Lo O dijiste. hasta yendo al Mundial. Claro. Yo siento que que soy más reconocido y todo después de haber estado en Boca. Te iba a preguntar, vos venís de Europa, llegás a Boca, ¿con qué Boca te encontrás? No sé, el mundo Boca, ¿qué significó para vos esa llegada acá? No fue un cambio tan grande porque Boca también, institucionalmente, en lo que es la estructura y todo, está muy arriba. Muy, muy arriba. Obviamente no era Benfica, pero también club, cómo se maneja en todo, top. Y para mí el cambio... Tuve la suerte de llegar a Boca y que rápidamente las cosas salgan bien, entrar en los primeros partidos y entrar a meter goles. También que, bueno, después tuvimos la eliminación con River, pero al toque ya nos fuimos vacaciones, arrancamos con Miguel, ganamos creo que eran 7 partidos, ganamos 6, empatamos el primero con Independiente, ganamos 6, salimos campeón, ganándole como ese mano a mano, por decir, a River, y fue espectacular para nosotros. También después veníamos en la Libertadores, también veníamos prácticamente pasando a todo por arriba, y medio que se cortó por pandemia. Claro. Y después, bueno, llegamos al partido de Santos, que, o sea, esa era una Libertadores donde nosotros teníamos todo para ganar. Todo, porque teníamos un equipazo, porque el equipo estaba bien, el club estaba bien, y se nos terminó escapando. Un partido malo nos terminó, por decir, como cagando toda la temporada. Toto, vos llegás con la dirigencia de Angelici, Sí. después renovás con la dirigencia de Román, o no llegás a renovar. No, yo no llego a renovar, pero sí a mí me lleva Angelici con Burdizo. Y después sí, prácticamente estuve 6 meses con ellos, Claro. nada más, y estuve todo con la dirigencia de Román. ¿Se sintió el cambio del club cuando cambió la dirigencia? No, sí, hubo un cambio. La verdad hubo un cambio, pero el club siguió funcionando, el club siguió, creo yo, estando en lo más alto, compitiendo cada año. Y yo, tanto con la primera gestión como la segunda, a mí me trataron siempre bien, no tuve problema con ninguno y siempre hubo mucho respeto, mucho. ¿Cómo era sentarse a negociar con el consejo? No, yo tuve la última... los últimos días, por si seguía o me quedaba. Que fue solamente unos días nada más y
y no hubo acuerdo y yo me terminé yendo, me fui a Puma, pero fue solo eso, o sea, una parte quería una cosa, otra parte quería otra y no hubo acuerdo y está todo bien, o sea, es como pasa en Claro. cualquier lado. Cero problema, cero rencor, hasta seguimos en contacto. Yo de mi parte siempre les deseo lo mejor, siempre me transmitieron lo mismo y fue así, después cero problema. Obviamente que, a ver, me voy de Boca y mucha gente puede ya decir, pero vos, ¿cómo te vas de Boca si sos botero? Claro. Pero sí, hay muchas cosas, qué sé yo, no sé, en mi momento, aunque yo en ese momento quería quedarme, que mi voluntad era de quedarme. ¿Era De- mucha la diferencia? Después, sí, había cierta diferencia. Y que, a ver, yo no tengo nada, o sea, en contra de nadie, porque cada uno defiende Total, lo sus suyo. intereses, ¿no? Por eso digo, para mí, cero problema. Pero bueno, nada, volviendo a lo otro, yo creo que también me hizo bien en lo personal haberme ido del club, del país. Me fui a México, otra liga, salir un poco del foco, de lo que me había pasado personalmente a mí. Entonces eso me ayudó mucho. Por eso creo que al final fue positivo. Aunque obviamente que después ese mundo se termina extrañando. Claro. Ese cielo Sí, infierno. sí, se termina extrañando. Pero bueno, hoy estoy en un momento de mi vida totalmente diferente. Estoy muy feliz de estar en el club, en Lanús, con toda mi gente, la familia cerca, haber vuelto, ganado una Copa Internacional que prácticamente había ganado con todos los equipos que en lo que estuve, menos Puma. Y nada, me faltaba Lanús y bueno, se Es pudo. como un broche de oro la carrera, el título con Lanús hace poquito. Sí, pero yo quiero más. O sea, no me quiero conformar. ¿Te esperabas salir campeón? Mi objetivo cuando volví era ese. Y lo hablé desde el primer día con el Cali, cuando volvimos. Mirá. Y sabíamos que había equipo para pelear. Obviamente que después es muy difícil ganar. Mm. Vos podés tener equipo, pero después depende de muchísimas cosas. Y nada, nuestro objetivo era ganar algo con el club. Y se terminó dando así. Cuando arranca la temporada, ¿se miraban entre ustedes y decían, che, tenemos equipo para ganar? Sí, sin duda. Sin duda, porque el torneo pasado habíamos terminado el torneo perdiendo en la Bombonera por penales Mm. en un partido donde nosotros no nos sentimos superados por Boca en ese momento. En serio, habíamos hecho un partidazo y las pelotas más claras fueron todas nuestras. Mm. Y después terminamos perdiendo por penales. Que bueno, que eso a veces te da una eliminación o a veces te da un título como nos dio a nosotros. Total. Es como un partido aparte el tema de los penales. Vos podés haber hecho un peor partido del año y ya a penales y es otra cosa. Se juega totalmente diferente, la cabeza juega muchísimo. Pero sí que nosotros estábamos convencidos de que había equipo para pelear. Y creo que al final el cuerpo técnico que tenemos, todas las herramientas que nos dio Mauricio, bueno, todo lo que nos dio el club, nos ayudó para conseguir el gran objetivo. Y lo bueno también fue que se mantuvo la misma línea, el mismo cuerpo técnico y yo creo que así, manteniendo proyectos, es que se consiguen cosas importantes. Toto, te quiero preguntar por el fútbol brasilero. Mm. Ustedes ganan Sudamericana, una final contra un equipo brasilero. ¿Siente el jugador cada vez más una diferencia contra los equipos brasileros? Digo, los últimos 5 o 6 equipos
ganadores de Copa Libertadores, son brasileros. ¿Ustedes sienten en la cancha esa brecha que que se ve por lo menos o no? A la hora de jugar somos 11 contra 11 y sí puede haber alguna diferencia de jerarquía, calidad, pero a ver, nosotros tuvimos, en esta Sudamericana habíamos jugado con Vasco, que Vasco tenía jugadores de muchísima calidad y fuimos allá, no perdimos. Sí, por un momento sufrimos, pero por otro momento tuvimos muchísimas chances de hacer gol. Teníamos empatando, de local ganamos nosotros. Fluminense creo que de local hicimos un partidazo donde tuvimos muchísimas chances de hasta hacer más de un gol. Y sí, la verdad, allá fuimos y sufrimos muchísimo. Hasta el segundo tiempo, que el segundo tiempo, creo yo, como todo equipo brasilero, en el segundo tiempo como que bajan un poco. Cuando lográs que pase toda la euforia de ellos y todo, el partido se aplana y es donde vos tenés que aprovechar y nosotros aprovechamos. Terminamos empatando el partido pudimos terminar el partido hasta ganándolo porque tuvimos varias... Sí, terminamos mejor que ellos. Pero sí a la hora de ver jerarquías en lo que es los equipos, sí, los equipos grandes tienen muchísimos jugadores de jerarquía. A ver, te pagan un Flamengo, tal vez te paga 20 palos por un jugador que juega en Atlético de Madrid, no sé, hoy está Saúl o te traen a Lino, o te traen a Jorginho, muchísimos jugadores de calidad, que prácticamente podrían todavía estar jugando en Europa. Pero bueno. En unos meses juegan ustedes con el Flamengo, ¿no? Nosotros sí. Pero el equipo va a estar preparado. Yo no tengo ninguna duda que el equipo va a competir. Ahora, obviamente, tenemos que volver a prepararnos bien. Tenemos una pretemporada por delante. Van a haber seguramente partidos amistosos. El arranque del torneo. Pero el equipo, tenemos un buen equipo. Hay un buen grupo de trabajo. Es un equipo sano. Un equipo que tiene hambre. Y que no tengo ninguna duda que vamos a pelear por ser protagonista de tanto el torneo como la próxima Sudamericana, como esta final con Flamengo. Libertadores. Libertadores. El equipo tiene hambre y va a seguir compitiendo. Eso no tengo duda. Toto, le ganaron la final al equipo de Sampaoli. ¿Quién es Sampaoli en tu vida futbolística? A ver, yo siempre le dije, yo soy una persona muy agradecida con todos los técnicos que tuve, porque siempre intento llevarme algo de cada técnico. Y Jorge, bien o mal, es el técnico que me llevó a un mundial, ¿eh? De tantos jugadores tantos jugadores que juegan al fútbol, que hay, van 23 y yo estaba en esa lista. Y obviamente que no tengo duda que fue porque por mi nivel, por el nivel que tenía en ese momento, no tengo duda, fue por mi trabajo que me lo gané. Pero también fue por decisión de él. Y él fue el técnico. Volviendo atrás, como había dicho antes, yo tuve un momento en Benfica espectacular y hasta creo yo que tuve un momento mejor del que tuve cuando fui al Mundial. Mirá. Y no había ido a la selección. Claro. Y en ese momento estaba Martino, estaba Bausa, y no, con ellos no llegué a ir o volver a la selección. Y yo estaba en un momento que justo fue ahí en ese momento cuando se me cae lo del Manchester. Pero después con Jorge yo nunca tuve un problema. A ver, no tuve problema con ningún técnico en realidad. Pero siempre fue una persona que respeté muchísimo. Una persona que, vuelvo a decir, estoy muy agradecido. Y que... Nada, creo yo que todo el mundo intentó dar lo mejor. Después, sí, pasaron muchísimas cosas. ¿Qué pasó en Rusia? En el medio. No, pasó de todo, pero... No, pasaron muchas cosas que o están a la vista o se fueron enterando, y hay cosas que tal vez hablan y no fueron así, y lo sé porque estaba adentro y se dijeron muchas cosas
que ni fueron así y también se dijeron cosas que sí pasaron. Pero sí, pasaron cosas que yo pensé que nunca en el fútbol las iba a vivir. Pero nada, me tocó vivir ese momento. Yo, la verdad, me quedo con que jugué un mundial con la selección argentina. Me quedo con que compartí un mundial con el mejor de todos los tiempos. Compartí un mundial con jugadores top. Y nada, eso es imborrable para mí. Después que haya pasado, no sé si hubo un quilombo o no dentro, o uno dijo algo, el otro dijo otra cosa, o hubo una pelea o lo que sea. Eso a mí no me cambia porque mi recuerdo más lindo es desde que Jorge da la lista hasta el último día que quedamos afuera con Francia. Y más allá de los rumores que salían, entre ustedes decían, este mundial no es, o sea, ¿cómo era la convivencia de esos días entre ustedes? No, yo creo que entre todos sabíamos que iba a ser difícil por todo o cómo se estaba viviendo el mundial. Pero también sabíamos que había una calidad de jugadores tremenda. Y que íbamos a poder competir con cualquiera. Si te pones a pensar, creo yo que el mejor partido de la selección fue con Francia al final, que fue la campeona. Y habían jugadores de tremendo nivel y podíamos competir contra cualquiera. Sí, después, bueno, el día a día a veces eran normales y a veces no. Y vos decías, cuando pasaba algo fuera de lo normal, decías, es imposible que Argentina gane un mundial así. Pero al final después ibas y competías, o al final, después cuando estaba todo bien, te mirabas a la cara con los chicos y decías, nosotros lo podemos ganar a cualquiera. Y era la verdad. Pero bueno, se dio así. Terminamos quedando afuera con el campeón, que fue Francia. Pero para mí no deja de ser de las mejores experiencias de mi vida. Y compartís con Leo ese mundial. Sí. ¿Hay algún momento que lo mirás y decís, pará, yo juego por él? O sea, ¿o no sucede eso? No, sí, pero ya desde... Esto arrancó antes en la eliminatoria. O sea, cuando, por ejemplo, el partido con Ecuador... Tremendo. Ese fue tremendo también. Y nosotros necesitábamos ganar sí o sí. Y a los 10 segundos íbamos perdiendo 1-0. Sí, y lo mirábamos la cara y decíamos, no puede ser. Pero nada, obviamente que jugás por él. Porque vos como compañero querías que, o sea, obviamente que vos querés ganar siempre, pero vos decís, loco, este chabón la viene peleando también con la selección hace años y no se le da y tiene que ser esta. Y bueno, creo que eso, la constancia, el no rendirse, no bajar los brazos, siempre ir en busca de lo que uno quiere. Y bueno, terminó que en el último mundial Leo pudo levantar la copa. ¿Y cómo es él como persona que lo tuviste cerquita? No, espectacular, con todo. Siempre él, a todos los que fuimos llegando en algún momento a la selección o fueron nuestras primeras convocatorias y todo, siempre él de la mejor manera, siempre. Después obviamente tenés los chicos, por decirlo, más jodones, no sé, ahora o en los últimos años como, no sé, De Paul, el Dibu, pero obviamente antes tenías al Pocho Lavezzi, al Kun, que llegabas y tal vez no hablabas mucho y te hacían una joda o te volvían loco. Y eso hacía también que uno se sienta más cómodo ahí, en el plantel. Dijiste que viviste cosas que nunca pensaste que ibas a vivir, ¿sí? Y sí, menos en un mundial, pero bueno, son cosas que quedan ahí. Que quedan ahí. Oh, ya listo. Estaba Scaloni ahí, Toto. Sí. ¿Imaginabas el después de Scaloni? No, a ver, una persona que ya se veía que sí que estaba preparada
obviamente en ese momento yo no te iba a decir si es el próximo o puede ser el próximo entrenador de la selección argentina. Y creo que nadie se lo hubiese imaginado. Pero sí una persona muy preparada, una persona que es muy cercana al jugador, muy, muy cercana, y que te hace sentir muy cómodo. Y hace que, a ver, cuando vos tenés cierta relación con el técnico, y después vos terminás jugando por él, vos querés rendirle y vos vas a matar en la cancha por él. Te puede pasar que vos no tengas ese feeling con el entrenador o que no te importe un carajo cómo se sienta o lo que diga el entrenador, lo que piense. Pero hay veces que cuando te tocan entrenadores como él, sí, vos después querés matar en la cancha por él. Y es así. A mí me tuve la suerte de tener varios entrenadores que tuve ese sentimiento. Así, y es lindo tenerlo porque no solamente jugás por tus compañeros, sino que también jugás por el cuerpo técnico. Porque muchas veces el cuerpo técnico, uno dice, el cuerpo técnico va mal, los primeros que se van es el cuerpo técnico. Y después, bueno, la carrera sigue. Pero no, es lindo cuando tenés ese sentimiento de que no querés que... Nada, que no querés que se vayan, que disfrutás el día a día con ellos, que te gusta disfrutar la forma como entrenan, la forma como te tratan. Es lindo tener esos tipos de cuerpo técnico. Y hoy, por ejemplo, en Lanús tenemos un cuerpo técnico así, que además de ser muy buenos profesionales, son muy buenas personas y vos estás a gusto en el día a día. Estás a gusto y creo que al final todas esas cosas llevan que el equipo termine rindiendo hasta mejor, ¿no? Toto, yo la última de mi parte. Tenés una agencia de representación con tu hermano. Sí, tengo Salvio Management junto con mi hermano Ezequiel. Una vez que termines de jugar, te queda rato, te vemos, estás impecable. Gracias. ¿Es abocarte a eso o te imaginás en otro ámbito del fútbol? No, hoy primero mi cabeza está en seguir jugando. Estás en modo cristiano para los 40. Sí, no, o sea, sí, soy una persona que hasta mi último día quiero competir y no quiero que el fútbol me deje. Claro. Que no quiero tomar yo la decisión de dejarlo. Pero sí, después tengo en mi cabeza que el día de mañana, cuando decida dejar el fútbol, voy a continuar como representante. Sí, ya hice el curso de director deportivo y me quiero seguir formando, me quiero seguir preparando en todo lo que es el fútbol. Estoy aprendiendo inglés también. Quiero seguir preparándome, pero hoy mi cabeza, sí, hoy decidí que el día de mañana voy a continuar. Hoy sí, obviamente tenemos la agencia, está el día a día prácticamente, bueno, está siempre mi hermano, pero sí el día de mañana cuando deje el fútbol voy a meterme de lleno. Toto, la última mía también. Me quedé pensando en la frase que dijiste que Benfica era el amor de tu vida. ¿Dónde imaginas tu futuro cuando te retires del fútbol? Y hoy, pensándolo y con la agencia que tenemos y todo, hoy mi futuro va a seguir estando acá. En otro momento te hubiese dicho que podía irme a vivir a Lisboa, porque también es una ciudad que me encanta, o hasta trabajar en Benfica, que en un momento lo pensaba y digo, bueno, ¿por qué no? Ya hasta hice el curso de director deportivo. Pero hoy por hoy pienso en quedarme acá, seguir preparándome, pero estar acá, estar cerca también de mi familia. Gracias, Toto. Gracias, Toto. No, de nada. Gracias a ustedes, chicos.